Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Siendo las 18 horas del 2 de mayo de 2017, da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, convocada para esta fecha. Señor Secretario General de Acuerdos, le pido que por favor verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, están presentes además de usted los magistrados Javier Hernández y José Olivero Ruiz, integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional, por tanto existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son: 2 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, un juicio electoral y 5 procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación, nombre de los actores y responsables, así como de los denunciantes y denunciados precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal, con la previsión de que el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 178 de este año ha sido retirado de la lista de asuntos a analizar en la presente sesión pública. En la relación de los asuntos programados para esta sesión, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Compañeros, ya se encuentran a su disposición los asuntos que ya previamente se circularon y se discutieron, por lo que en primer término cedo el uso de la voz al señor magistrado Javier Hernández, para que dé cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 179, así como del procedimiento especial sancionador número 28, ambos de este año, turnados a la ponencia a su cargo. Gracias, señor presidente. Quisiera empezar dando cuenta por el procedimiento especial sancionador 28/2017, que está promovido por el ciudadano Cristian Betancur Espinosa, quien presentó una denuncia ante el organismo público local electoral en contra de Octavio Pérez Garay y Julio César Medina de Dios. El primero, que al momento de la denuncia contaba con la calidad de aspirante a candidato independiente por el municipio de San Andrés Tuxtla, y el segundo en su calidad de maestro de la escuela primaria Amado Nervo. Los hechos que señala el ciudadano es por supuestamente realizar una serie de conductas que van en contra de los principios rectores de la función electoral, específicamente sobre el tema de actos anticipados o bien de usos de recursos públicos. El hecho está basado en que al revisar la cuenta de Facebook de esta persona, se encontró que Julio César Medina de Dios, en la escuela primaria Amado Nervo de San Andrés Tuxtla, solicitaba el apoyo ciudadano para un aspirante a candidato independiente de ese municipio. El procedimiento se instauró solo en contra del citado ciudadano y del indicado maestro. Sin embargo, la autoridad instructora, al momento de pretender certificar el acceso al portal de internet, indicó que no se encontraban los elementos que se habían hecho referencia. En esta razón, aun cuando se aportó un disco con el video y que incluso fue apreciado por la autoridad instructora, hemos sostenido ya en reiteradas ocasiones que esta prueba por sí sola es insuficiente para acreditar estas conductas. Incluso si se hubiese certificado la existencia del video en la plataforma de Facebook, pues no pierde su naturaleza de técnica, y insistir que por esta circunstancia sería insuficiente. Ante tales circunstancias, reitero una vez más que en el procedimiento especial sancionador no basta con aportar pruebas técnicas, como en este caso un video, para acreditar alguna irregularidad. Finalmente, quiero comentarles que en atención a lo platicado en la reunión previa, hay otra serie de hechos que fueron denunciados y que sin duda alguna el organismo público local electoral no le dio el trámite correspondiente. Por esta razón solicitamos o ponemos a su consideración que se pueda establecer en la resolución la idea de que el organismo público local electoral cuide esta situación
para que en futuras ocasiones, si se llegaran a advertir hechos que no son materia del procedimiento especial sancionador, sino más bien del procedimiento ordinario sancionador, provea lo conducente. Entonces, señores magistrados, en el caso concreto, simple y sencillamente sostener que no se acreditó la violación objeto de la denuncia. Está a su consideración este procedimiento especial sancionador. Muchas gracias. ¿Desea alguna intervención? Adelante. Sí, muy buenas tardes. Gracias, presidente. Sí, como se ha dicho en la cuenta por el magistrado Hernández, se trata justamente de un procedimiento sancionador en donde se denuncia que en la red social Facebook se publicó un video donde un profesor de la escuela primaria Amado Nervo, en la localidad de Soteapan, en San Andrés Tuxtla, exige la firma, o a decir del denunciante, exige la firma para la obtención del apoyo ciudadano para que Octavio Pérez Garay obtuviera su registro como candidato independiente. Estoy de acuerdo que, como se hace en la consulta, en el sentido de declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Sin embargo, sí quisiera yo destacar y agradecer aquí al magistrado ponente la apertura que tuvo al momento de que platicamos este asunto, porque se advierte justamente que no se emplazó a la directora de la escuela donde sucedieron los hechos, sobre todo por el tema de que era un día hábil y se supone que en el horario de labores. De ahí que eso también es una propuesta que se hizo en la sesión previa, se deba exhortar a la autoridad administrativa electoral para que sea diligente, y esto no solo ya de palabras, sino hacerlo mención en la sentencia me parece importante, porque esto manda el mensaje de que aun cuando en este caso compartimos el proyecto y que consideramos que ya no debe regresarse a la autoridad administrativa porque además no se acredita el hecho, sí es importante que la autoridad administrativa cumpla con este deber diligente al momento de integrar los expedientes, máxime que aquí también pudo derivarse una conducta como el uso indebido de recursos públicos, por la cual tampoco se emplazó a los denunciados. De esa forma, yo estoy de acuerdo con la propuesta y, como digo, insisto, creo que es importante ir destacando esto en nuestros precedentes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Pues sí, efectivamente, yo comparto también las consideraciones del proyecto en el sentido de que hay inexistencia de las conductas denunciadas y pues efectivamente, ya como lo dijeron anteriormente mis compañeros, de nueva cuenta estamos en presencia de otra denuncia en la cual el actor no aportó los medios probatorios necesarios y aptos para acreditar los hechos, y sí, como lo expuso el señor magistrado José Oliveros Ruiz, si bien encontramos ahí algunas deficiencias procesales, el ponente las aborda de una manera interesante, en la que precisamente da a conocer que no resultan graves o de trascendencia para llegar a este fallo, en el cual yo considero que es correcto, y creo que al incumplir con esta carga de la prueba, creo que estaré a favor del proyecto. Le pido entonces que tome la votación, señor secretario, respecto a este asunto, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández, ponente en el asunto de cuenta. Con el proyecto. Magistrado José Olivero Ruiz. A favor. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigal Aguilar. Sí, a favor del proyecto en sus términos. Magistrado presidente, el proyecto del procedimiento especial sancionador número 28 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 28, diagonal 2017, se resuelve: primero, se declara la inexistencia de las irregularidades denunciadas por las razones ya expuestas. Segundo, se ordena dar vista a la Secretaría Ejecutiva del OPLE para que, de estimarlo procedente, inicie el procedimiento ordinario sancionador respectivo de acuerdo a lo razonado en la cuestión previa. Cedo nuevamente el uso de la voz al señor magistrado Javier Hernández para que dé cuenta con el juicio ciudadano número 179, diagonal 2017.
Gracias, presidente. De nueva cuenta, quisiera poner a su consideración el proyecto de resolución del JDC 179-2017, interpuesto por Eduardo Hernández Tea, en contra de la resolución 177/16, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En primer lugar, quisiera resaltar que este asunto originalmente fue presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y fue este tribunal, específicamente la Sala Superior, quien reencausó a esta instancia, dándonos competencia para conocer de los acuerdos que emitan órganos intrapartidistas nacionales, como en este caso la Comisión Nacional de Honestidad, donde, entre otras cosas, se expulse a un militante de las filas de los partidos políticos. Resalto esta situación porque sin duda alguna es de relevancia que la Sala Superior reconozca a este tribunal local la competencia sobre este tema. En el asunto de cuentas, señores magistrados, pongo a su consideración el hecho de que Eduardo Hernández Tea nos hace valer una serie de agravios, algunos de ellos que tienen que ver con la extinción de la acción, por llamarle de alguna manera, sobre la falta de legitimación de los promoventes, la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado y finalmente el tema de falta de pruebas en el caso. Sin duda alguna, la mayoría de los agravios dependen del primero de ellos. ¿Por qué razón? Porque de no existir la facultad de acción o la facultad de continuar con el ejercicio de la acción, ningún caso práctico tendría pronunciarnos sobre el fondo del asunto. ¿Qué tiene que ver esto con lo que plantea el ciudadano Eduardo Hernández Tea? Él dice que es inconstitucional la resolución puesta a consideración para su revisión porque es un mandato tanto legal como constitucional e incluso jurisprudencial que los partidos políticos deben de contemplar figuras como la caducidad y la prescripción en su normatividad interna. En el caso concreto, se está aplicando una sanción por una conducta supuestamente realizada hace 4 años, por lo que solicita se aplique estas figuras jurídicas. ¿Qué pasó? Se denuncia ante esta comisión la realización de ciertos hechos que desde su punto de vista de quien denuncia daban lugar a que este ciudadano no formara parte de la militancia de Morena como partido político. El supuesto hecho que se denuncia ocurrió el 29 de mayo del 2013. Los actores interpusieron el escrito de queja ante la entonces Comisión Estatal de Honestidad de Morena AC, cuando todavía no era partido político, el 11 de julio del 2013. La Comisión Estatal de Honestidad y Justicia de Morena AC emitió su primer acuerdo el 24 de enero del 2014. Y ya constituido como partido político, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, como partido político nacional, emite la resolución el pasado 10 de marzo del 2017. Como pueden advertir, en el caso se transitaron más de 3 años para resolver esta situación. Nosotros estamos partiendo, en el estudio que se pone a su consideración, de una disposición constitucional, el artículo 17 de la Constitución. Como ustedes saben, el artículo 17 establece la obligación de todas las autoridades, en este caso de los partidos políticos, por ser materialmente una autoridad, de impartir justicia pronta y expedita. Y esto de la justicia pronta y expedita no solo es observable para los tribunales, ya la Suprema Corte y los tribunales colegiados, incluso el Tribunal Electoral, ha sostenido que las formalidades esenciales de todo procedimiento deben de observarse en todos aquellos procedimientos seguidos a manera de juicio, sobre todo cuando la finalidad es privar de un derecho a una persona, de alguno de sus derechos. En el caso concreto es muy evidente que la queja que se presentó cuando Morena todavía era asociación civil tardó en resolverse en demasía.
Y aquí, siguiendo los propios artículos de los actuales estatutos del partido político Morena, resulta que es muy claro en señalar estos estatutos que en lo no previsto por estas disposiciones, dado que todavía no tiene algunos reglamentos, se aplicará de manera supletoria las leyes generales, en este caso la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos, entre otras. Siguiendo con esta supletoriedad, encontramos que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es muy clara en señalar que, tratándose de medidas sancionadoras, prescriben en un plazo de 3 años. Esto es, la facultad que tienen las autoridades para sancionar un hecho que desde su punto de vista se considera contraria a la normatividad, se tiene que llevar a cabo en un plazo no mayor de 3 años. ¿Cuál es la finalidad? Generar la certeza en el ciudadano de que si existió un cierto hecho, pues no quede en el limbo jurídico y que éste pueda resolverse cuando le convenga al partido político o al actor que en este caso genere este tipo de situaciones. Con esta premisa, una vez establecida esta premisa, señores magistrados, quiero poner a su consideración que una vez integrada la norma jurídica aplicable al caso, evidentemente ya no es posible que la autoridad partidista ejerza su facultad sancionadora, pues esta, por el transcurso del tiempo, se había extinguido. Por estas razones, señores magistrados, quiero proponerles a ustedes que se declare fundado este agravio y que se revoque la resolución de 10 de marzo del presente año emitida por la citada comisión a efecto de dejar expeditos los derechos político-electorales, específicamente el de afiliación y de asociación del indicado ciudadano que viene ante este tribunal. Y por esta razón resulta innecesario abordar los demás agravios, pues sin duda alguna, ante la extinción de la acción para sancionar a este ciudadano, ningún fin práctico conduciría a revisar los demás agravios que nos hacen valer. Está a su consideración, señores magistrados. Muchas gracias. ¿Desea hacer alguna consideración, señor magistrado? Adelante. Sí, muchas gracias, presidente. Efectivamente, quiero adelantar que comparto el sentido de este proyecto, porque revoca o propone revocar la resolución de 10 de marzo del año en curso, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que canceló el registro de Jesús Hernández Tea del Padrón Nacional del partido. Ahora bien, yo estoy de acuerdo esencialmente porque el actor aduce que debió aplicarse la caducidad o la prescripción de la sanción, pues la supuesta conducta, objeto del procedimiento, ocurrió hace 4 años. Aquí, de nueva cuenta, estamos ante un caso en el que debemos atender a lo que dice la ley, que es la supletoria justamente, en este caso del partido Morena, y de la jurisprudencia donde habla de la diferencia entre caducidad y prescripción. Y a mí me parece correcta la propuesta cuando establece que la prescripción es la figura relativa a la pérdida de facultades de la autoridad para resolver las cuestiones relativas con una posible sanción a un militante en este caso. Y tal como se hace en el proyecto, no puede considerarse que queda abierta para siempre esa posibilidad de sanción, máxime que está demostrado que la conducta aconteció cuando ni siquiera era partido político el partido Morena. En esa medida, si bien me hago cargo que hay otros agravios como la falta de legitimación de los denunciantes, la falta de fundamentación y motivación de la resolución, así como el indebido análisis de los elementos de prueba que, siendo un tribunal de primera instancia, tenemos la obligación de abordar, lo cierto es que también el proyecto se precisa que al carecer de validez esta determinación del partido Morena por haber prescrito su derecho de sanción, entonces también estos agravios ya no tienen razón de ser, de su análisis, porque el acto que les daba justamente su, digamos, su idoneidad para atacar la resolución, pues también ya no pueden atacar un acto que ya es inexistente.
Por esas razones, estoy de acuerdo con la propuesta, presidente. Muchas gracias, señor magistrado. Efectivamente, tal y como lo decía el magistrado Javier Hernández Hernández, creo que en la vida interna de los partidos debe existir un sistema de justicia para regular estas conductas de los militantes y que éstas estén apegadas a los documentos básicos para poder sancionar los hechos que se considera que se han transgredido. Y en este sentido también considero que los partidos políticos sí cuentan con una facultad sancionadora que les permite penalizar estas infracciones a su normativa interna. Sin embargo, como se hace ver en el proyecto, esta facultad no es indefinida, pues de lo contrario no se otorgaría certeza y seguridad jurídica a los militantes. Dicho en otras palabras, creo que si la facultad sancionadora fuese indefinida en la temporalidad, podría dar lugar a situaciones de incertidumbre de los militantes ante posibles amenazas permanentes de sancionar alguna conducta que con el paso del tiempo haya carecido de trámite y resolución, y es por ello que existe la prescripción o caducidad de la facultad sancionadora, la cual dota a estos órganos encargados de impartir justicia de un plazo razonable para ejercer su autoridad punitiva. Así como lo vemos en el proyecto, el 10 de marzo del presente año, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia resolvió cancelar el registro del actor en el partido político Morena como consecuencia de una queja presentada contra él el 11 de julio del 2013, por haberse registrado como candidato edil por otro partido. Pero como bien lo expone el ponente, la comisión responsable tarda 3 años 8 meses para dictar esta resolución al actor, siendo que los estatutos le establecen un periodo mucho más corto para dar este trámite legal y emitir la resolución respectiva a las quejas intrapartidarias, por lo que resulta evidente que en el caso que hoy nos ocupa sí se excedió el tiempo para poder dictar resolución, prescribiendo con ello la facultad para emitir una sanción, lo que implica que la resolución efectuada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia viola las formalidades esenciales del debido proceso, y es por ello que votaré a favor de su proyecto, señor magistrado. Entonces le pido, señor secretario, que tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández, ponente en el asunto de cuenta. Con el proyecto. Magistrado José Olivero Ruiz. De acuerdo. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del proyecto en todos sus términos. Magistrado presidente, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 179 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 179/2017, se resuelve, único, se revoca la resolución impugnada de 10 de marzo del año en curso, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en los términos precisados en el considerando cuarto. Ahora, en otro tema, voy a ceder el uso de la voz al licenciado José Antonio Hernández Huesca para que dé cuenta conjunta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 191, así como de los procedimientos especiales sancionadores números 17 y 29, todos de este año, turnados a la ponencia a cargo del señor magistrado José Olivero Ruiz. Gracias, magistrado presidente. Con su autorización, señores magistrados, en primer término, me permito dar cuenta con el juicio ciudadano identificado con el número de expediente 191/2017, promovido por Mario Soberano Mesa en contra de la resolución de 12 de abril del año en curso, dictada por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que confirmó la Convención Municipal de Delegados celebrada el 18 de marzo del año en curso, mediante la cual se designó a Pedro Vidal Sequera como candidato a presidente municipal de Tamiagua, Veracruz. En el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada, toda vez que se estima que la responsable actuó de manera correcta al fundar y motivar debidamente su determinación. Esto es, contrario a lo aducido por el actor, se advierte que la conclusión adoptada fue apegada al Manual de Organización para el Proceso Interno de Selección y Postulación de los candidatos a presidentes municipales, pues del análisis de los autos se advierte la justificación por cuanto a que los actores y organizaciones del partido acreditaran a sus delegados ante la Comisión Estatal de Procesos Internos, aún siendo menos de los previstos, ya que del procedimiento se desprende que la Secretaría Técnica de la Comisión Estatal de Procesos Internos, en cumplimiento a la base 24ª de la convocatoria, llevó a cabo una asamblea electoral territorial celebrada el 18 de febrero, esto es, para la elección de delegados electores a la Convención Municipal, de la cual se derivó una planilla conformada por 211 integrantes y esta se tuvo como planilla única, por lo que la mesa directiva de dicha asamblea declaró la validez de la elección. Siguiendo con el procedimiento,
La citada Secretaría certificó que la lista de delegados actores se redujo a 180 sin que tal situación limitara o impidiera la realización de las convenciones municipales de delegados en términos de lo dispuesto por el párrafo último de la base 24ª, que establece que la definición y elección del número de delegados que corresponda a cada una de las instancias señaladas en las fracciones 1 y 2 del artículo 184 de los estatutos del partido constituyen procesos independientes, por lo que la imposibilidad de concretar la elección de cualquiera de los delegados de estas vertientes no limita ni impide la realización de las convenciones municipales de delegados. En ese tenor, tal como lo expuso la responsable, si bien el manual de organización estableció en su numeral 20 que el número de delegados para integrar la convención del municipio de Tamiahua se conformaba de 422 electores, lo cierto es que, como quedó establecido en las consideraciones vertidas en el proyecto, el padrón quedó integrado por 5 consejeros políticos estatales, 175 consejeros políticos municipales y 211 integrantes de la planilla única. Por lo que, si bien el actor estima que fueron más votos que electores, parte de una premisa falsa, ya que el total de delegados electores acreditados fue de 391, de los cuales emitieron su voto 201, lo que además, como razona la responsable, da un total de más del 50% de los votantes, lo cual coincide con la votación total. De ahí que no le asista la razón al enjuiciante. A continuación, me permito dar cuenta con el procedimiento especial sancionador identificado con el número 17/2017, en el cual se propone declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia, consistentes en la presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, atribuibles a Luis Armando Pérez Sánchez en su calidad de precandidato del PRD al cargo de presidente municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz, así como al Partido de la Revolución Democrática por culpa invigilando. En la especie, el denunciante aduce que el ciudadano Armando Pérez Sánchez, en fechas anteriores a su registro como precandidato a presidente municipal, realizó diversas reuniones con la ciudadanía, mismas que han sido de conocimiento público a través de las redes sociales como Facebook y medios informativos impresos y electrónicos del referido municipio. Al respecto, en el asunto, únicamente se acreditó la existencia del hecho relativo a que el 12 de enero el denunciado se encontraba en un convivio de una ciudadana que fue su trabajadora doméstica y amiga en la actualidad, como el propio denunciado lo refiere, realizado en un domicilio particular en Chuniapan de Abajo, perteneciente al municipio de San Andrés Tuxtla, en el estado de Veracruz. No obstante, se estima que con la sola presencia del denunciado en el evento no se satisface el evento subjetivo de los actos anticipados de precampaña y campaña que constituyan promoción de su imagen respecto a su precandidatura o candidatura para posicionarse de forma anticipada. En efecto, toda vez que de las notas del observatorio en línea ni de su propia confesión respecto a su presencia en el evento se puede determinar que su presencia haya tenido fines proselitistas, ni que se hubiera presentado con la calidad de precandidato o candidato ante los asistentes. Tampoco se advierte que el evento haya sido programado para promocionar su candidatura a la presidencia municipal o para presentar su plataforma electoral, propuestas de campaña o precampaña o invitar a los asistentes a que votaran por él en la próxima jornada electoral. Finalmente, dado el sentido de lo que se resuelve, en el proyecto se estima innecesario entrar al estudio de la responsabilidad atribuida al partido en cuestión bajo la figura de culpa invigilando, pues en el proyecto se declara la inexistencia de los hechos denunciados en los términos precisados. Por último, me permito dar cuenta con el procedimiento especial sancionador identificado con el número 29/2017, promovido por Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del OPLE, en contra de Miguel Ángel Yunes Linares por la presunta utilización de recursos públicos para generar inequidad en la contienda electoral que se desarrolla en la entidad. En el caso concreto, el partido denunciante manifestó que la difusión del programa social Veracruz Comienza Contigo era para promover o influir el voto en favor de Fernando Yunes Márquez. Sin embargo, del caudal probatorio que obra en el expediente, no quedó demostrada la utilización de recursos públicos del gobernador del estado a través del citado programa en favor de Fernando Yunes Márquez, y por tanto no se vulneró el principio de equidad previsto por el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal en relación con el 79 de la Constitución local. Lo anterior es así,
porque del informe rendido por la titular de la Secretaría de Desarrollo Social se tiene que la finalidad de dicho programa es disminuir los altos índices de pobreza en los municipios veracruzanos, por lo que se acreditó que el referido programa se generó en el marco del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 y de conformidad con lo establecido en el artículo 49, fracción 10ª de la Constitución Estatal, que es competencia del titular del Ejecutivo Estatal ejecutar el Plan Veracruzano de Desarrollo y los programas que de éste se deriven. En ese contexto, el actor parte de una premisa inexacta al afirmar que con la difusión del referido programa se están utilizando recursos públicos en favor del denunciado, lo cual pudiera generar imparcialidad en el desarrollo de la contienda electoral, toda vez que la difusión del programa en comento no transgrede la normativa electoral, dado que de acuerdo con la Constitución Federal, la restricción de la difusión en medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental solamente se encuentra prohibida durante las campañas electorales y hasta la respectiva jornada electoral. Por lo que en el caso no se vulnera la normativa, pues hasta el momento de la presentación de la denuncia no habían iniciado las campañas electorales. En ese orden, no puede inferirse que el programa fue implementado para beneficiar a Fernando Yunes Márquez. Asimismo, el denunciado aduce la presunta violación al principio de imparcialidad por el programa de Veracruz Comienza Contigo y el nombre de la coalición del PAN-PRD Contigo el Cambio Sigue. En ese contexto, se debe señalar que la Sala Regional Jalapa resolvió el expediente SXJRC 25/2017 el pasado 29 de marzo, donde determinó ordenar a la aludida coalición cambiar su nombre. Por tales razones, se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias. Cedo el uso de la voz al ponente en los asuntos para que haga las precisiones que estime pertinentes. Sí, de manera muy breve, señores magistrados, para no ser reiterativo de lo que ya se dio cuenta de manera exhaustiva, solamente me voy a referir a al PES 29 y al PES 17 de este año. En el PES 17, como ya se estableció, se trata justamente de una denuncia por la presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña. Aquí, a diferencia de otros procedimientos especiales sancionadores donde no hemos tenido por acreditados los hechos, aquí el propio denunciado reconoce que estaba el día y el lugar donde donde el denunciado señala que corresponde a una de las fotografías, de manera que con estos dos elementos se tiene por acreditado esa circunstancia. Sin embargo, también se reseña en el propio proyecto y forma parte de la propuesta que no se advierte ninguno de los elementos que configuran los actos anticipados de precampaña o campaña, que es que el evento haya sido programado para promocionar su precandidatura o candidatura a la presidencia municipal o para presentar su plataforma electoral, ni propuestas de campaña o precampaña o invitar a los asistentes a que votaran por él, ni propaganda electoral entre los asistentes. Por tanto, se estima en la propuesta, señores magistrados, que aunque se acredita uno de los hechos, no es suficiente para establecer responsabilidad al denunciado ni al partido político por el que está contendiendo el Partido de la Revolución Democrática en San Andrés Tuxtla. Ahora bien, en cuanto hace al procedimiento especial sancionador 29/2007, el Instituto Político Actor, el PRI, en su escrito de denuncia señala que el gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, utilizó recursos públicos para la amplia difusión que se le ha dado al programa social Veracruz Comienza Contigo, en favor de Fernando Yunes Márquez y de la coalición que lo postula. Sin embargo, como se expuso en el proyecto, el partido denunciante, con las pruebas que ofreció, no acreditó la utilización de los recursos públicos, pues del contenido de las notas periodísticas ofrecidas por el promovente no se advierte la existencia de un vínculo entre las conductas atribuidas al gobernador, esto es, el hecho de que participó en el arranque de un libramiento, y Fernando Yunes Márquez, dado que estas únicamente hacen alusión a que el gobernador del estado dio inicio al programa social
denominado Veracruz Comienza Contigo, el cual mejorará la calidad de vida de varias familias en materia de salud, vivienda, educación y bienestar. Perdón, es sobre el programa Veracruz Comienza Contigo. En este contexto, el actor parte de una premisa inexacta al afirmar que con la difusión del referido programa se están utilizando recursos públicos en favor de la citada persona. Ello es así porque dicho programa social se generó en el marco del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 y de conformidad con lo establecido por el artículo 49, fracción 10 de la Constitución local, lo cual es competencia del gobernador, en concreto ejecutar el plan y los programas que de esto deriven, máxime que de las constancias que obran en el expediente se advierte que la autoridad administrativa electoral requirió a la Secretaría de Desarrollo Social cuáles eran justamente los fundamentos para este programa. Y del informe que se advierte, justamente se aprecia esa justificación. Por tanto, señores magistrados, en el proyecto se estima que no se acredita la violación denunciada. Es cuanto. Muchas gracias. Y nada más sería ese el que daría. ¿Tienes algún comentario, por favor? Gracias, presidente. Solo me quiero ocupar del procedimiento especial 29-2017. Adelanto que estoy a favor de los proyectos que pone a consideración el señor magistrado, pero creo que sí resulta de una vez por todas dejar claro que la difusión de programas de gobierno es el ejercicio de una atribución constitucionalmente reconocida. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los tres órdenes de gobierno pueden difundir los programas de gobierno. Esto creo que hay que decirlo con todas sus letras, porque lamentablemente se malinterpreta la difusión de programas de gobierno con el uso de recursos públicos en campañas electorales. Lo que está prohibido y lo que evidentemente tenemos que ocuparnos a partir del día de hoy es que esta difusión se realice del 2 de mayo al día de la elección. Durante esta etapa, mal llamada veda electoral, durante esta etapa, los gobiernos tienen que dejar de difundir los programas que para tal efecto llevan en sus planes de gobierno. ¿Y por qué razón tienen que dejar de difundir esta situación? Porque lo que busca la Constitución es evitar condiciones o situaciones de ventaja o incluso de desventaja a favor de un partido, un candidato, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso concreto, se nos están diciendo que hay difusión y que por esta simple difusión, porque como bien se ocupa el magistrado ponente del proyecto, solo está demostrada la existencia del programa de gobierno y posiblemente su difusión, mas no está demostrado que este plan o esta difusión sea con fines político-electorales, sea con fines de violentar el principio de imparcialidad o en su caso el principio de equidad. Entonces, creo que los actores políticos deben de tener bien claro que la existencia de programas de gobierno y por ende su difusión antes de las campañas electorales son válidas, son permitidas, siempre y cuando no tengan estos ingredientes de servir para apoyar a un candidato o partido político. En el caso concreto, si el denunciante no aporta pruebas para demostrar esta supuesta parcialidad de los programas de gobierno, pues sin duda alguna no podemos declarar la existencia de alguna infracción al respecto. Por esta razón, acompañaré el sentido del proyecto. Muchas gracias. Sí, dos procedimientos especiales sancionadores interesantes que nos presenta el señor magistrado. El primero, quiero referirme al procedimiento especial sancionador número 17, que es nuevamente el denunciante Cristian Betancur Espinosa, quien denuncia nuevamente a Armando Pérez Sánchez. Del contexto, creo que tal y como lo refiere el magistrado ponente, el elemento subjetivo no se logra acreditar.
y si bien se acredita esta presencia denunciada en los eventos señalados por el actor, la sola presencia, ya lo hemos dicho, que no constituye una promoción a su imagen ni tampoco un llamamiento al voto. Creo que nuevamente estamos ante ausencias de pruebas y es por ello que estaría a favor de este asunto que nos presenta el señor magistrado. Y respecto del procedimiento especial sancionador número 29, en el cual se está denunciando al gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, a Fernando Yunes Márquez, al Partido Acción Nacional y a la Sede Sol, por la presunta utilización de recursos públicos para difundir este programa, Veracruz Comienza Contigo. Creo que la denuncia radica básicamente en este inicio del programa que se da a conocer en la opinión pública en la colonia de los Predios del municipio de Veracruz, pero yo coincido con el magistrado ponente porque las pruebas aportadas por el denunciante no logran demostrar esta violación alegada. ¿Por qué? Porque únicamente se ofrecieron notas periodísticas de los medios de comunicación, que fueron en este caso 4, pero creo que resultan insuficientes por sí solas para demostrar que efectivamente se hizo uso de estos recursos públicos en la difusión del programa para favorecer a este candidato y al Partido Acción Nacional, y voy a acompañar el proyecto en todos sus términos. Entonces le pido que tome la votación, señor secretario. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con los proyectos. Magistrado José Olivero Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. Los 3 proyectos son mi propuesta. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de los 3 proyectos en todos sus términos. Magistrado presidente, los proyectos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 191, así como los procedimientos especiales sancionadores números 17 y 29, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 191/2017 se resuelve, único, se confirma el acto impugnado. Respecto al procedimiento especial sancionador número 17/2017 se resuelve, único, se declara inexistente la violación objeto de la denuncia por las razones ya expuestas. Y en el procedimiento especial sancionador número 29/2017 se resuelve, único, se declara la inexistencia de la violación objeto de las denuncias en los términos del considerando octavo de esta sentencia. Finalmente, quisiera dar cuenta, señores magistrados, si me lo permiten, de 2 procedimientos especiales sancionadores que fueron turnados a la ponencia a mi cargo, que son el número 24 y el número 27. En el primero, que es el número 24, el ciudadano Alejandro Contreras Rodríguez viene denunciando a Luis Sergio Leiva Olmos en su carácter de entonces precandidato por el Partido de la Revolución Democrática para la presidencia municipal de Emiliano Zapata, y al Partido de la Revolución Democrática por culpa invigilando por presuntos actos anticipados de precampaña y o campaña. Porque a decir del denunciante, el 5 de marzo de este año se celebra un acto público relativo a la obra de gobierno llamada Libramiento Nororiente de Cardel en el municipio de La Antigua, a la que acudieron diversos funcionarios de gobierno estatal y a la que se dice que también acudió Alejandro Contreras Rodríguez, y que este servidor público, Luis Sergio Leiva Olmos, se aprovecha del evento vulnerando los principios que rigen la materia electoral, porque aduce que se le daba un posicionamiento ventajoso en ese entonces. El denunciante nos presenta una nota periodística virtual, la cual fue certificada por la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral, y una imagen. Y en el proyecto se analiza en un primer momento si se acreditan los hechos, pues para poder después determinar si estos tenían el carácter de ilícitos. Del estudio de las probanzas presentadas y las recabadas por el OPLE se determina la inexistencia del hecho, toda vez que efectivamente, de acuerdo a lo que se estudia, se acredita que el gobierno del estado dio el banderazo de inicio a esta obra, a la que acudieron el gobernador del estado, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas y el diputado por el distrito de Emiliano Zapata, Daniel Olmos, que no es Luis Sergio Leiva Olmos. Sin embargo, del cúmulo probatorio no se logró acreditar esta presencia de Luis Sergio Leiva Olmos, pues de las notas periodísticas no se señala que hubiera estado presente para tener un elemento que pudiéramos concatenar con el dicho del denunciante, que efectivamente estuviera queriendo posicionar su imagen. Asimismo, del informe que rinde la secretaría mencionada y el diputado Daniel Olmos establecen que desconocen
si esta persona denunciada estuvo presente y señalan que nadie en ese nombre hizo uso de la voz o tuvo alguna participación en ese evento con carácter oficial, lo cual también se concatena con la negativa de este ciudadano denunciado en su escrito de contestación. De ahí que tenemos que las pruebas ofrecidas por el denunciante nuevamente resultan insuficientes para poder acreditar esta pretensión. ¿Por qué? Porque son pruebas técnicas que forzosamente tendríamos que vincularlas con otros medios de prueba para poder convalidar esta veracidad, y más si de las pruebas recabadas por la autoridad y la certificación realizada por esta unidad técnica no se demuestran estos hechos. Y es por lo tanto que consideramos que no se cumplió con la carga de la prueba de demostrar estos hechos, y es por ello que se propone declarar inexistente estas infracciones que se le atribuyen al denunciado Luis Sergio Leiva Olmos. En otro orden de ideas, relativas al procedimiento especial sancionado número 27, es un asunto diferente. En este asunto, el ciudadano Enrique Romero Aquino y otros vienen denunciando a Luis Cafir Palma Ramírez y al Partido de la Revolución Democrática, el primero en su carácter de precandidato por el mencionado partido para la presidencia municipal de Camerino Z Mendoza por actos anticipados de precampaña y campaña, y al partido por culpa invigilando. A decir de los denunciantes, del 22 al 29 de enero en diversas casas del municipio de Camerino, Mendoza, Veracruz, aparecieron bardas pintadas con los colores amarillo y negro, con la leyenda Ferretería La Palma y con el nombre de Cafir Palma, quien en ese entonces ocupaba el cargo de secretario de Asuntos Electorales del Comité Ejecutivo Estatal del PRD. Y puesto que en esas fechas aún no se publicaba su convocatoria, ellos afirman que se actualizaban los actos anticipados de campaña y de precampaña. Para acreditar este dicho, los denunciantes presentaron pruebas técnicas consistentes en 3 imágenes de estas supuestas bardas en 3 diversos puntos de este municipio. En el proyecto nosotros analizamos en un primer momento si se acreditan los hechos para poder después determinar si estos tienen o no el carácter de ilícito. De lo anterior tenemos que la unidad técnica de la Oficialía Electoral realizó la certificación de las bardas en los domicilios señalados por los actores en su denuncia, misma que quedó asentada en el acta de 22 de febrero, en la que pudimos observar lo siguiente: que sí existen bardas pintadas en los domicilios señalados por los actores, que en el contenido de las bardas la certificación realizada por esta unidad técnica era muy diversa a lo que presentan los actores en su escrito inicial, y únicamente existía certeza que el 22 de febrero se encontraban pintadas con el contenido certificado por la unidad técnica de la Oficialía Electoral, sin que pudiera acreditarse una fecha anterior. ¿Cuál es el contenido de estas bardas? Estas bardas refieren la promoción de una ferretería llamada La Palma, que utilizan los colores amarillo y negro, y que señalaban un número telefónico, y se observa el lema Construyendo la Grandeza de Mendoza, y 2 de ellas señalaban Informes Luis Palma, y en otra de ellas se observa la palabra Palma seguida de un número telefónico. En el proyecto se hace un análisis del contenido de estas bardas certificado por la unidad técnica de acuerdo a los elementos que se deben acreditar para tener por hechos o acreditados los actos de precampaña y campaña, es decir, los elementos subjetivo, temporal y personal de los que podemos desprender las siguientes características. En 2 bardas apareció el nombre Inf Luis Palma, mismo que varía a las imágenes presentadas por el denunciante en su escrito inicial, porque él dice que en esas bardas decía Lic Cafir Palma. En 3 de las bardas se observó en un primer plano el nombre de la ferretería La Palma con letras más grandes que la totalidad de todo el contenido. En 2 bardas en las que aparece el nombre de Inf Luis Palma se refiere a este como el contacto de informes, incluso en todas se aprecia ese mismo número telefónico. Toda vez que el nombre Luis y Cafir son distintos, no se puede concluir que existe una relación entre ambos, es decir, entre lo que señalaron los denunciados en su escrito y lo que certifica la la unidad técnica de la Oficialía Electoral. También se acreditó que en solo 2 bardas aparece el nombre Luis sin que se tengan elementos para considerar si se trata de una propaganda sistematizada que pretenda posicionar a algunos de los denunciados.
por lo que no existen elementos por los cuales puede considerarse que se trató de una estrategia sistematizada desde nuestro punto de vista, por la cual se advierta la intención de transgredir una prohibición legal, porque del análisis de su contexto se desprende que esta constituyó solo 2 manifestaciones comerciales aisladas, que no estaba vinculada con alguna otra probanza que hubiera hecho presumible que se trató de una conducta reiterada o planificada, en tanto que del contenido de las bardas denunciadas no se acredita el incumplimiento a la normativa electoral aplicable. Por lo que al respecto el elemento subjetivo no se tiene por acreditado porque no se expresa, no se tiene o se advierte que hay un llamado expreso al voto, tampoco se ofrece una oferta política, no se expuso una plataforma electoral, ni se hizo alusión a programas de acción o proyecto que pudieran estimular al electorado con tal propaganda electoral. Además, no se observa que el supuesto precandidato denunciado se hubiera ostentado como candidato, precandidato o aspirante. Esto es, fue una persona que fue denunciada pero nunca se ostentó en ninguna calidad, por lo que consideramos que es una propaganda de carácter comercial en la que no se muestra objetivamente o de manera marginal o circunstancial que se efectúe con la intención de promover una candidatura o un partido político ante la ciudadanía, porque no incluye signos, emblemas y expresiones que puedan identificar a alguno de los denunciados, tal y como lo refiere la jurisprudencia número 30 diagonal 2010, de rubro propaganda electoral. Comprende la difusión comercial que se realiza en el contexto de una campaña comercial cuando contiene elementos que revelan la intención de promover una candidatura o un partido político ante la ciudadanía. Además, que en autos consta que el ciudadano Luis Cafir Palma Ramírez ostentaba el carácter de precandidato en ese entonces, porque él renunció el 16 de febrero y las bardas fueron certificadas el día 22 de febrero. Finalmente, respecto al argumento que establecen los denunciantes de propaganda disimulada a través de la ferretera de nombre La Palma, que es de su apellido, para empezar a promover su imagen utilizando estos colores, fueron afirmaciones que no contaron con algún documento que nos pudiera hacer determinar estos hechos, porque si bien la propaganda contenía los colores amarillo y negro, no significa ni tampoco hacen alusión al Partido de la Revolución Democrática, y mucho menos un precandidato, porque ya lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que los colores o elementos separados de los partidos políticos no son exclusivos de estos. Y es por ello que estoy proponiendo, señores magistrados, declarar inexistentes también estas infracciones que se atribuyen al denunciado en los términos precisados. Por mi parte es la cuenta, señores magistrados, no sé si tengan alguna consideración que vertir. Adelante, señor magistrado. Sí, muchas gracias. Solo me voy a referir al PES 27, 2017, pues porque respecto del otro creo que ha sido exhaustiva la cuenta, y en este creo que hay un elemento importante. Como señala el ponente, se denuncia la pinta de 3 bardas en las que, a decir del denunciante, el ciudadano Luis Cafir Palma Ramírez pretende posicionarse anticipadamente como precandidato del PRD, pues la publicidad tiene los colores del citado partido y se advierte su nombre. Debo decir que aquí se certificaron 3 bardas, y en un primer momento de esta se aprecia que carecen de un fin proselitista, con el que se pretende exponer ante el electorado algún programa, acción de una fuerza política o plataforma electoral, así como tampoco se incluyen expresiones características de la publicidad electoral como votar, sufragio, comicios o elección. Por otro lado, del análisis del contexto tampoco se logra advertir que exista una intención de promocionar su nombre con fines proselitistas, pues únicamente en 2 de las bardas denunciadas aparece el nombre de Luis Palma, que cabe mencionar varía respecto de las imágenes insertas en la demanda, en las que se advierte el apelativo Cafir Palma. En ese orden de ideas, debo además reconocer la apertura del magistrado ponente para establecer mayores elementos en el análisis de la publicidad, que desde mi perspectiva debe hacerse para establecer si hay una sistematización o una estrategia al momento de pintar las bardas, posicionar un nombre más allá o darle mayor trascendencia que incluso la publicidad comercial que pudiera amparar la pinta de una barda como estrategia publicitaria, y también si se cita ese nombre como un contacto para obtener información y no como la parte más destacada
de la pinta. En ese sentido, aun cuando se aprecia el uso de colores que identifican al PRD, no se logra advertir algún elemento que sugiera que el denunciado pretendía difundir su nombre de forma sistemática en el municipio, pues como se dijo, únicamente se acreditó en 2 de las bardas denunciadas. Es por esta situación que comparto el sentido del proyecto. Muchas gracias, señor magistrado. Le pido entonces que tome la votación, señor secretario. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con los proyectos. Magistrado José Oliveros Ruiz. A favor. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. Son mi propuesta. Magistrado presidente, los proyectos de los procedimientos especiales sancionadores números 24 y 27 de este año han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 24 diagonal 2017 se resuelve: primero, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Segundo, se declara la inexistencia de la inobservancia de la normativa electoral por Compinvigilando atribuida al PRD. En el procedimiento especial sancionador número 27 diagonal 2017 se resuelve: único, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia en términos de lo expuesto en la sentencia. Finalmente, señor secretario, le pido que dé cuenta con el asunto restante sometido a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el juicio electoral 8 de este año, turnado a la ponencia del magistrado Javier Hernández Hernández. En el proyecto de cuenta se propone desechar el juicio electoral presentado por el precandidato para la presidencia municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, por el Partido Revolucionario Institucional Carlos Manuel Vasconcelos Guevara, en el cual impugna el acta levantada por el secretario del Consejo Municipal de ese municipio y que fue ofrecida como prueba dentro de la denuncia presentada por el representante propietario del partido político Morena por la presunta comisión de infracciones a diversas disposiciones electorales atribuibles al actor. La pretensión del actor consiste en que se declare la nulidad de esa acta en razón de que su emisor realizó una descripción general y no detallada de lo que se observó, generando falta de certeza y una incorrecta certificación. No obstante lo anterior, en el proyecto de cuenta se considera que el acto impugnado no revisa las características de un acto de autoridad, sino que consiste en la fe pública sobre hechos y actos de naturaleza electoral, por lo que los funcionarios del organismo público local electoral de Veracruz que despliegan esa facultad lo hacen en calidad de fedatarios públicos y no de autoridad. Por tanto, con la interposición del medio de impugnación de cuenta, el actor no puede alcanzar su objetivo y en consecuencia se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción 9ª del artículo 378 del Código Electoral Local, razón por la cual debe desecharse el juicio electoral que nos ocupa. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Le pido entonces que tome... ¿Tiene alguna reacción? Bueno, entonces les pido que pongan la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con el proyecto. Magistrado José Oliveros Ruiz. A favor. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor. Magistrado presidente, el proyecto de resolución del juicio electoral número 8 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento, el juicio electoral número 8 diagonal 2017 se resuelve: primero, se desecha el juicio electoral promovido por Carlos Manuel Vasconcelos Guevara. Así, finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 19 horas, se da por concluida la misma. Muchas gracias.